Bendiciones, Iglesia Nueva Vida de Jesús. Para nosotros es un placer compartirles la palabra en esta mañana. Como sabemos, estamos en la semana juvenil con el lema: un joven con cobertura es un joven con armadura. Recordándoles que esta palabra no solamente es para los jóvenes, sino para todo aquel que tiene a Dios en su corazón. Si tenemos ya la armadura, pues fortalezcámosla, y si no la tenemos, es hora de que nos la pongamos. Voy a estar leyendo Efesios 6, del 10 al 12, que dice así: por los demás, hermanos míos, fortalezcaos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Como el primer punto, le vamos a estar diciendo cuál es el concepto de cobertura. Dice que la cobertura es algo que cubre a una persona o a alguna cosa con el fin de producir un efecto de protección sobre él. Pero en esta mañana no le vamos a hablar de esa protección natural o esa protección común, sino la protección que nos da nuestro Padre Celestial como joven, como iglesia, ¿verdad? Salmos 91 dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén. Padre Celestial, Señor, te damos gracias primeramente porque tú eres bueno y misericordioso, mi Señor. Padre, que en esta hora seas tú el que habla y no seamos nosotras, mi Señor. Úsanos como vaso de más frágil, mi Señor, para dar tu palabra a tu pueblo, mi Señor. Bendice al pueblo de Dios, Padre. Bendice a nosotras, a nuestra familia. Sabemos que no estamos en tiempos fáciles, mi Señor, pero sabemos que tú estás con nosotros y que no nos abandonas, mi Señor. Bendice, Padre, a la familia pastoral, a todos los líderes, mi Señor. Bendice nuestro trabajo, mi Señor, y que nunca nos falte tu paz. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Sí, iglesia, como sabemos, Dios cobija al que camina con integridad. Si vivimos bajo el estilo de Dios, Dios va a estar con nosotros donde quiera que vayamos, no importa dónde estemos, porque su protección, su cobertura va a estar con nosotros. Solamente si vivimos en integridad. Dice que el diablo quiso atacar a Job, pero él no pudo, tuvo que pedirle permiso a Dios. ¿Por qué? Porque Job estaba bajo la cobertura de Dios. Cuando tú estás bajo la cobertura de Dios, el enemigo no te puede atacar. Y si lo hace, no va a provocar un efecto tan malo en ti, porque Dios está contigo y te está protegiendo. Pero si salimos de esa cobertura, dice que Jesús lloró diciéndole a Jerusalén que él quisiera ser como las gallinas con los huevos con Jerusalén. Quería cubrirlos, protegerlos con sus alas, pero Jerusalén no permitió que Dios hiciera esa cobertura con ellos. Jerusalén estaba de desobediencia, prefirió estar en desobediencia. No lleguemos a ese punto que llegó Jerusalén de desobediencia. Dejamos entrar a Jesús en nuestras vidas para que tengamos esa protección, porque la protección, la armadura es Jesús. Ya dicho esto, nosotros sacamos 2 puntos, enumeramos 2 tipos de cobertura, las cuales son primordiales para caminar una vida en Cristo Jesús. Asimismo, hermanos, nosotras sacamos 2 coberturas. La primera de ellas es la cobertura terrenal. Esta fue la cobertura que Dios estableció aquí en la tierra para que nosotros cumpliéramos mediante el periodo de nuestras vidas aquí en la tierra. Nosotros de la cobertura terrenal sacamos otras 2 coberturas, que es la cobertura paternal. Esta cobertura dice la Biblia así, en Efesios 6, 2 al 4. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Nosotros como jóvenes cristianos debemos de honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Debemos ser agradecidos con Dios y aprovechar al máximo esa cobertura que Él nos ha ofrecido a cada uno de nosotros como jóvenes. Muchas veces no aprovechamos esa cobertura y la menospreciamos. Muchas veces no amamos y no somos obedientes de las palabras que nuestros padres dan a nuestras vidas. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, obedeció esta
cobertura y la honró. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo? ¿Por qué nosotros no obedecemos a nuestros padres y hacemos lo que nosotros nos da la gana? No prestamos oído a los consejos de nuestros padres. Dice la palabra que honra de los hijos deben de ser los padres. Entonces, ¿por qué no hacemos estas cosas? También ustedes, padres, como esa cobertura que Dios nos ofrece a nosotros, seamos una cobertura edificante para la vida de sus hijos. Nosotros necesitamos ayuda, porque ustedes son nuestros padres, ustedes son nuestros ejemplos. Seamos buenos ejemplos para nosotros que somos sus hijos. El segundo punto que tenemos aquí, que es la cobertura gubernamental, y dice en la Biblia, en Romanos 13, 1 en adelante, dice así: sométanse todas personas a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resista a la autoridad o lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. La misma palabra nos dice a nosotros que si nosotros no obedecemos esas gobernantes o esas autoridades que Dios estableció aquí en la tierra para nosotros, estamos entonces nosotros en contra de Dios. Con todo esto que está pasando, el COVID, nosotros debemos obedecer a nuestras autoridades, respetando las normas de seguridad, respetando las normas que se han puesto, que debemos quedarnos en casa, que si salimos debemos usar mascarillas, que si salimos debemos de guardar ¿cómo se dice, Naomi? El distanciamiento, todas esas cosas. Entonces, si nosotros no respetamos las autoridades que Dios estableció aquí en la tierra para que nos rigieran a nosotros, entonces no estaremos respetando totalmente a Dios, porque la misma palabra nos está diciendo a nosotros. Entonces, seamos personas sabias y aprovechamos al máximo todas esas coberturas que Dios nos ha ofrecido a cada uno de nosotros. La siguiente cobertura es una muy importante, que es la cobertura espiritual. En la cobertura espiritual sacamos también la cobertura del liderazgo o de pastores. Son aquellas personas que Dios puso en la tierra para darnos una guianza de cómo llevar una vida cristiana. Entonces nosotros debemos dar gracias por esas personas, por esa cobertura espiritual. Obedezcamos, oremos y bendigamos a esas personas. Muchas veces no le damos la importancia que realmente tienen. Son personas que sacrifican mucho tiempo con su familia para brindarnos ese tiempo de armonía, de comprensión a nosotros. Nosotros como jóvenes también es muy difícil hacer caso y prestar atención a la autoridad, al liderazgo. Se lo digo por experiencia. Yo cuando inicié los caminos de Dios, solamente iba a la iglesia, prestaba atención a la palabra, pero no ponía en práctica esa parte de que debemos obedecer a la autoridad. No me regía bajo la autoridad, solamente iba de oyente. Y me perdía esas bendiciones que realmente trae eso. Dice que la obediencia trae bendición y yo no obedecía. Pero ahora pude comprender que es muy importante y obedezco a mis líderes, los amo demasiado. Les exhorto, jóvenes, a que obedezcamos a nuestros líderes. Si nos regañan es por nuestro bien, créanme que es por nuestro bien. Son personas que se preocupan totalmente de nosotros. Ellos quieren nuestro bien y que crezcamos espiritualmente. Bendigamos a esas personas, oremos por ellos. Ellos también tienen luchas igual que nosotros. No es fácil el camino. Dentro de la cobertura espiritual está la armadura de Dios. Dice que la armadura de Dios dice que la armadura es un arma espiritual de luz. Es un vestido espiritual, no material, con el fin de estar preparados para la batalla y obtener victoria en contra de las acechanzas de Satanás. La armadura de Dios es para que nosotros como cristianos, como creyentes, peleemos la buena batalla.
Entonces debemos de tener presente y debemos saber que no podemos ir a la batalla sin la armadura de Dios. Recuerden que nosotros somos débiles, jóvenes. No podemos pensar que podemos más que Dios, no. Nosotros no podemos ir a la batalla sin Dios. Dios nos dejó una armadura a cada uno de nosotros para que peleemos la batalla. Un soldado no puede ir a la guerra sin espada, obviamente, porque esa es su defensa. Entonces es muy importante que nos pongamos toda la armadura de Dios. Dice la palabra de Dios que debemos de poner toda su armadura para que podamos poner frente a las artimañas del enemigo. Entonces, cuando nosotros vamos a la batalla, que en este momento estamos hablando de una batalla espiritual y de una armadura espiritual, debemos ponernos cada una de esas piezas. ¿Por qué? Porque el diablo anda pendiente. Dice la palabra de Dios que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿por qué es necesario que utilicemos toda la armadura? Porque hay puntos débiles, nosotros somos débiles. Recuerden que Dios es nuestra fuerza, que Él es nuestra fortaleza. Entonces dice aquí, recordemos que nuestra lucha no es contra nosotros mismos, no es contra el ser humano, no es contra tu padre, no es contra tu madre, no es contra tu jefe, no es contra tu compañero, no es contra tu amigo, no es con ninguno de esos, sino es con el enemigo. Entonces, ¿por qué nos empeñamos a luchar o a pelear contra la carne? Esta es una batalla espiritual. Entonces, esta es la armadura de Dios, que está aquí. Y vamos a estar desglosando cada una de esas armaduras. La primera armadura dice que es el cinturón de la verdad. Aquí está, la podemos ver, el cinturón de la verdad. Uno de nuestros jóvenes nos está modelando, le damos gracias a nuestros jóvenes que nos ayudaron, ¿verdad? Dice que el cinturón de la verdad representa la verdad que es Cristo Jesús. La falta de verdad es un estorbo para nuestras vidas, ¿verdad? Porque vamos a vivir engañados. Dice que la verdad nos liberta. Juan 8:32 dice, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y cómo vamos a conocer la verdad? Bueno, la verdad la vamos a conocer con una buena cobertura, una buena relación con Dios, orando y leyendo la Biblia constantemente. Jóvenes, si no leemos la Biblia, si no oramos, no ayunamos, no vamos a conocer la verdad, no vamos a conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo Jesús. Entonces dice que la palabra, aquí con este libro tan importante, ahí está la vida de Jesús, está la vida de todo lo que hizo Jesús, ¿verdad? Entonces tenemos que leerla, tenemos que orar, una comunión con Dios para poder tener una vida espiritual. Debemos practicar, aparte que dice que sabemos la verdad, conocemos la verdad y sabemos quién es la verdad, pero no, aún así no obedecemos a la verdad. Sabemos de la palabra, leemos de la palabra, escuchamos todos los viernes, todos los sábados, los cultos de jóvenes, todos los domingos, la palabra de Dios, pero no la ponemos en práctica. ¿De qué nos vale saber de la palabra? ¿De qué nos vale saber quién es la verdad si no lo ponemos en práctica? Debemos decidirnos y poner en práctica eso. La siguiente armadura, es esta, que es la coraza de la justicia. Yo voy a practicar aquí un ejemplo fácil. Digamos que esta es nuestra coraza. Miren lo delgada que es esta hoja, ¿ok? Atrás va a estar nuestro corazón. Entonces viene el enemigo y nos ataca con la primera flecha y nos dice un amigo, y nosotros tenemos baja autoestima, nuestra coraza debe estar lo suficientemente gruesa, lo suficientemente fuerte, y viene el primer ataque del enemigo, ¿y qué pasa? Traspasa nuestra coraza. ¿Qué pasa? Nosotros como jóvenes, nosotros como cristianos, como iglesia, debemos de fortalecer nuestra coraza. ¿Con qué? Con el ayuno, con la oración, con el leer la Biblia. Entonces, cuando tú haces todas estas cosas que el Señor nos manda a nosotros como cristianos,
que es la oración, el ayuno, leer la Biblia, tener una intimidad con Él. Cuando venga el ataque del enemigo, tu coraza va a estar dura, va a estar firme, va a estar fuerte. Y esa flecha del enemigo va a ser difícil. Nos va a querer derribar, pero no va a poder. Entonces, ¿qué es la coraza de la justicia? Dice que la coraza de la justicia era ese armamento que se ponían los soldados romanos para proteger sus órganos vitales como los pulmones y como el corazón. Si nuestra coraza de justicia no está bien fuerte, entonces cualquier ataque del enemigo va a traspasar a nuestro corazón. Vamos a estar débiles. Como jóvenes tenemos que tener esa coraza muy fuerte para que el ataque del enemigo no nos traspase y no nos hiera. La siguiente armadura que vamos a ver es el apresto del Evangelio o el calzado del Evangelio. Para poder ponernos esta tercera armadura, dice que es necesario calzarnos. Y no hablamos de un calzado, unas zapatillas, unas sandalias. No, hablamos de más bien la disposición de predicar el Evangelio de la paz. Dice Romanos 1, 16 al 17 así. El antecontexto dice, el poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Nosotros no nos podemos avergonzar de llevar el Evangelio, llevar a las palabras a las naciones. Dice Mateo 18, 19, 20. Id y haced discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que yo os he enseñado, y he aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. La palabra lo dice, que tenemos que llevar la palabra a todos los lugares posibles. Nosotros como jóvenes podemos comenzar con nuestros primos, nuestros amigos, en la escuela. Debemos ser diferentes. No nos tenemos que avergonzar de llevar el Evangelio, porque dice que si nosotros nos avergonzamos de Dios, así mismo Dios se va a avergonzar de nosotros. Yo, cuando inicié en la iglesia, se me hacía muy difícil darme a conocer como cristiana en la escuela. Tenía muchos amigos, me invitaban a fiestas y me avergonzaba decir que era cristiana, que no podía ir a las fiestas porque era cristiana, y era muy difícil, pero entendí que no me podía avergonzar de eso, que tenía que proclamar, porque fue lo que Dios nos mandó a hacer discípulos por todas las naciones. Y eso es lo que te exhorto, joven, a que no te avergüences del Evangelio y que prediques. Ahora es mucho más fácil con las redes sociales. Sabemos que ahorita mismo nos estamos manejando mucho por redes sociales. Es fácil grabar un video y subir a las redes sociales. Si lo puedes hacer, hazlo, pero no te quedes con las manos vacías. Predica la palabra, llénate tú primeramente de la palabra de Dios para que puedas llevar esa palabra y expresar esa palabra de aliento a todo aquel que lo necesita. Es muy, muy, muy necesario tener las sandalias puestas, porque dice, un soldado no puede ir a la guerra sin calzado, porque no va a poder caminar. Cuando tenga que correr, no va a poder correr bien porque se va a apoyar. Así mismo nosotros no podemos ir a la guerra sin calzado, que es la palabra. Es la disposición de llevar el Evangelio a todas las naciones. No nos podemos llamar cristianos si no conocemos la palabra. Tenemos que conocer la palabra y leerla para poder llevarla a todas las naciones. La siguiente armadura es el escudo de la fe, que es esta que está aquí. Entonces, este escudo de la fe, nosotros ¿cómo vamos a fortalecer esa fe? ¿Cómo? Con la palabra de Dios, acercándonos y teniendo una intimidad con Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 10, 17 lo siguiente. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos está diciendo que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe va a aumentar si nosotros nos alimentamos de la fe, de la palabra de Dios, perdón. Si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios y nos alimentamos, digamos por así, de cosas mundanas, de canciones que no nos edifican, nos juntamos con personas que no nos edifican, de eso es lo que nosotros nos vamos a alimentar y nuestra fe no va a aumentar. Dice aquí
que los dardos encendidos de Satanás son mentiras candentes, acusaciones quemantes y tentaciones ardientes que bombardean nuestra mente. Cuando quiera que disiernas un pensamiento engañoso, una acusación o una tentación, compáralo con la verdad que sabes acerca de Dios y su palabra. O sea, que si nosotros no sabemos, no leemos, no escudriñamos la palabra de Dios, no vamos a tener cómo defendernos. Ese escudo que el Señor nos da de la fe, nosotros tenemos que hacer que esa fe aumente. Dice que si la palabra de Dios, que si tuviéramos, aunque sea, fue como un granito de mostaza, le dijéramos a esa montaña, muévete, y ella se moverá. Pero como jóvenes perdemos en tiempo en cosas que no nos edifican y no buscamos en la palabra de Dios para que nuestra fe aumente. Queridos hermanos, vamos a avanzar con la siguiente armadura, y es el yelmo de la salvación. Dice que el yelmo es la cobertura espiritual que protege nuestra mente de las acechanzas del enemigo. La cobertura espiritual de nuestra mente está fundamentada en la seguridad de que somos salvos, de que Cristo murió en la cruz y que fuimos limpiados por su sangre, ¿verdad? Dice que el yelmo, en la metáfora de la armadura de Dios, es el yelmo que asegura la protección de la parte más importante, que es la mente. Es el lugar donde se gana o se pierden batallas, ¿verdad? Dice, las luchas son constantes, sí, con el mundo y la carne y el diablo. Es necesario estar firme, tomando en cuenta que la salvación no se trata de tus buenas obras, sino de las buenas obras en Cristo Jesús. Tú eres hijo de Dios y nada te puede apartar del amor de Cristo. Romanos 8:35 dice lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tenemos que estar mentalmente preparados para las acechanzas del enemigo, contra los dardos que nos va a tirar. No debemos caer, debemos ser fuertes mentalmente, estar seguros de quién es nuestro Cristo, quién es nuestro Creador, y no dudar nunca de que fuimos limpiados por sangre que es pura, no dudar del sacrificio que Dios hizo por nosotros, ¿verdad? Debemos estar fundamentados en la seguridad de que Cristo murió y que nos dio esa salvación y que el enemigo no podrá tocarnos porque somos hijos del Todopoderoso. La siguiente armadura es la espada de la fe, que es esta que está aquí. Dice la palabra de Dios en Hechos 17:11, dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñándola cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Dice la palabra de Dios en Mateo 4:4, dice lo siguiente: él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice la palabra de Dios también en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada de la fe es esto que tenemos aquí. Esta es nuestra espada. Debemos de tener fe en la palabra de Dios. Cuando venga el enemigo contra nosotros debemos de responder con la palabra de Dios. Por eso es que es importante escudriñar la palabra de Dios. Cuando el enemigo quiso tentar a Jesucristo pudo haberle hecho cualquier otra cosa, pero ¿qué hizo Jesús? Le respondió con la palabra de Dios. Y dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, y debemos declararla, debemos de profetizarla, y debemos orar y debemos ayunar por la palabra constantemente. La palabra de Dios es viva y es una de las armas más poderosas que podemos usar ante los ataques del enemigo. Así es, queridos hermanos, esto era lo que le queríamos exhortar, lo que le queríamos compartir en esta mañana.
Así que esperemos que todos ustedes y que todos nos pongamos esa armadura de Dios, no las ajustemos y peleemos la buena batalla, no nos dejemos. Dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que les bendecimos, les mandamos muchos saludos y los extrañamos mucho. Vamos a estar orando esta mañana para dar gracias a Dios por esta palabra. Señor, Padre Celestial, Padre Eterno, tu Todopoderoso, mi Padre, te damos gracias, mi Señor, por esta palabra que ha sido de bendición para nuestra vida, mi Señor, porque primeramente nos habla a nosotros, Padre, para poder después hablarle a tu pueblo, Señor, Padre. Bendice, Padre, tu pueblo, bendícenos, bendice a nuestra familia, mi Señor, danos fuerzas, Padre, para seguir adelante y dale fuerza también al que está cansado, Padre. Que no se deje vencer, Padre, por las artimañas del enemigo, mi Señor. Padre, que esta cuarentena acabe pronto, Padre, para poder convivir en tu nombre, Padre, y poder buscar tu rostro, mi Señor. Padre Celestial, bendice a todas las familias, Padre, que pudieron ver esta prédica, mi Señor. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Todopoderoso, Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó como forma de hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió, por amor,
carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Es por tu gracia que estoy de pie, solo por ti, amado Dios. Solo es por tu gracia que libre soy, solo por tu gracia. Oh, y solo es por tu gracia que sano soy, que sano soy. Y solo por tu gracia, y solo es por tu gracia que libre soy, que libre soy. Oh, y solo por tu gracia, alguien levante sus manos y diga, y solo por tu gracia estoy de pie. Y solo por tu gracia, que libre soy, libre. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz. Aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz. Aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, el príncipe de paz, es aquel que se hizo carne.